nos ataca y nos genera una inflamación en el sistema nervioso central. Recordemos, ¿qué es el sistema nervioso central? Pues, ¿qué es el sistema nervioso central? El cerebro y la médula espinal. El cerebro y la médula espinal. Entonces ahí se va a generar esa inflamación. Como cuando nos damos un golpe, se nos inflama algo y lo mismo ocurre en el cerebro, ¿no? Nuestras células de defensa comienzan a atacarnos por motivos que todavía no se conocen claramente y van generando la enfermedad. Y esta enfermedad es tan importante porque afecta a gente joven, es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial en gente joven, después de los traumatismos cráneoencefálicos. Por lo tanto, al haber el padecimiento en pacientes jóvenes que van a tener que vivir con una enfermedad durante muchos años, hay mucha investigación sobre la enfermedad para tratar de frenarla. Y obviamente va a afectar la esperanza de vida, ¿no? Si fallecemos en la Ciudad de México a los 80 o 85 años, con la esclerosis múltiple vamos a fallecer entre 70 o 75 años, ¿no? Dependiendo de si somos varones o mujeres. Tiene una prevalencia significa el número de casos que existen, ¿no? Hay más o menos 15 a 20 casos por cada 100.000 habitantes. Eso da un total aproximado de unos 20.000 pacientes en todo el país, ¿no? Y obviamente, pues, si ustedes ven este cerebro, todas estas manchas blancas es la inflamación. Y mientras más tratamos la inflamación, pues más rápido podemos controlar la enfermedad, ¿no? Y esto es lo que hemos aprendido, aprendíamos hace mucho tiempo, ahora ha ido modificándose, que tenemos un primer evento que se llama el síndrome aislado, que puede ser una pérdida visual, un vértigo, una alteración de la sensibilidad, una pérdida de fuerza de una pierna, y que es un síntoma que muchas veces no le damos tanta importancia porque a veces hay una recuperación incluso sin tratamiento. Y entonces ese primer evento, si pudiéramos diagnosticarlo en forma temprana, probablemente podríamos modificar que el paciente no evolucione a la esclerosis múltiple, es decir, ya tratar el primer evento neurológico con el fin de que pues, no tengamos una enfermedad establecida. Y si el paciente tiene un solo evento, una neuritis óptica y se recupera y nunca más le da ninguna manifestación, eso se conoce como un síndrome aislado inactivo y obviamente puede ser de muchas causas, puede ser viral, puede ser traumático, puede ser causas que a veces dan un evento definizante pero no convertirse en una enfermedad. Para eso es un neurólogo el que va a establecer. Pero ese sí, si vuelve a tener otro evento, se conoce como actividad de la enfermedad, es decir, la presencia de una nueva recaída o la presencia de nuevas lesiones en el cerebro hablan de que la enfermedad está activa. Por lo tanto, si hay actividad, se convierte en esclerosis múltiple remitente recurrente. Y entonces, de esta también, ahora hablamos de dos formas de remitente recurrente, una inactiva y otra activa. Inactiva significa que pues sabemos que tenemos la enfermedad, pero ya la enfermedad se porta bien. De repente nos da unos síntomas esporádicos de alteración de la sensibilidad, un apagamiento temporal de la visión, pero no evoluciona, no hace una alteración frecuente de recurrencia. Entonces, si estamos con eso, pues puede ser que la enfermedad esté controlada. Y eso lo tiene que determinar un médico para establecer desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista clínico, objetivamente, cómo va el paciente. Pero si el paciente tiene muchas recaídas, significa que la enfermedad está activa. Y significa que también en el cerebro vamos a ver lesiones inflamatorias. Entonces, esto, pues, si no lo controlamos, antes, en 10 años, los pacientes evolucionaban a una forma secundaria de progresión, cuando no había tratamiento. Estamos hablando de hace 20 años atrás. E incluso actualmente algunos pacientes deciden irse por las terapias alternativas y no llevan un tratamiento específico para modificar la evolución de la enfermedad. Esto es grave porque nos confiamos de que el factor de transferencia, vitamina no sé cuánto, y omega 3 y cosas así, van a modificar realmente una evolución de una enfermedad que es inflamatoria. Y no es así. Por eso hay tratamientos que evitan que el paciente llegue a esta etapa progresiva. Y esa etapa progresiva es lo que vamos a hablar porque aquellos pacientes que desde que empiezan con la enfermedad no se recuperan, siempre van como empeorando lentamente, a eso se conoce como una forma primaria progresiva. Y entonces, las primarias progresivas se pueden clasificar también como activas con progresión, es decir, que hay más lesiones en el cerebro o hay recaídas, pero sigue progresando el paciente. Activas sin progresión, es decir, hay lesiones en la resonancia, pero el paciente sigue con su mismo estado. Inactivas con progresión, es decir, no hay lesiones, pero el paciente va empeorando. Y inactivas sin progresión, que el paciente desde que empieza, ahí se queda. Entonces, esta evolución
nos ha permitido poder clasificarlos a los pacientes, la siguiente. Y entonces, si hablamos de primaria progresiva, son aquellos pacientes que desde el inicio empiezan con una acumulación, como dice su nombre, progresivo de la enfermedad. Es decir, empiezo con una debilidad, posteriormente ya son las dos piernas, posteriormente ya necesito un bastón para caminar y posteriormente ya necesito una andadera para caminar. Es decir, estoy progresando. Y eso es el 10% de todos los pacientes que empiezan con la enfermedad. Y este otro grupo que se llama secundaria progresiva son aquellos que son los remitentes recurrentes, la gran mayoría de ustedes que empezaron con recaídas, se recuperaron, abandonaron los tratamientos o no quieren llevar los tratamientos y entonces evolucionan a esta forma secundaria progresiva. Las preguntas al final. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es muy importante establecer porque ahora ya podemos evitar que el paciente evolucione a esa secundaria progresiva con cualquiera de las terapias que ustedes lleven. Cualquiera de las terapias ha demostrado una eficacia para prevenir no solamente el hecho de tener progresión, sino también que no lleguemos a una discapacidad. Lo importante es llevarlas y ser apegados al tratamiento. Eso hemos insistido mucho y además que mientras más temprano podamos llevar un tratamiento es mucho mejor, porque eso evita que tengamos degeneración. Este empeoramiento de estas dos formas, cuando ya se convierten en progresivas, es casi parecido. Es como que de repente el fenotipo que empezábamos viendo al principio, resulta que al final ya se convierten como muy parecidas, van empeorando casi igual, ¿de acuerdo? Y entonces estas clasificaciones, la siguiente, nos van a permitir, si ustedes ven, esto es nuestro seguimiento de todos los pacientes que tenemos aquí. Cada vez que vienen ustedes, hay un registro de cómo están. Bueno, este es un paciente que empezó en el año 90, 91. Ya tiene muchos años con esclerosis, ¿no? Desde que empezó tuvo un cuadro medular. Él empezó acá en el 88 y se diagnosticó hasta acá hasta el 91. Hubo un retraso de diagnóstico. Tuvo una mielitis que le dejó incapacidad para caminar. Estamos hablando de una escala alta. Se diagnostica, se da tratamiento, pero realmente ya no evolucionó a partir del año 2000, que se inició una terapia mucho más efectiva y esta gente se ha mantenido estable. Es funcional, sigue con andadera, pero estamos hablando cerca de 98, casi 32 años, 34 años, que el paciente se mantiene estable. Esto es muy importante porque así hemos podido mantener más controlado al paciente. Incluso el paciente volvió a casarse, a querer tener hijos a los 50 años, obviamente cada 15 años. Entonces, esto que desde que empiezas empeorando, se llama primaria progresiva. ¿De acuerdo? La siguiente. Pero aquellos pacientes como ustedes que empiezan con una recaída, se recuperan, les da otra recaída, vuelven a recuperarse, les da otra recaída, mantienen escalas muy bajas. Del 0 al 10, 0 es normal, 10 significa muerte por la enfermedad. Este paciente siempre se mantiene en 0, 1, que significa signos mínimos, alteraciones sensitivas, hiperreflexia, ahí va. Pero llegó un momento que en el paciente, a pesar de sus tratamientos, evolucionó a una etapa que se llama secundaria progresiva. Ahí ya no hubo regresión, ustedes ven, ya se mantuvo en 6, 6.5, y entonces aquí estamos viendo cómo es la evolución natural de la enfermedad. El objetivo es retrasar esa progresión lo más pronto posible. La siguiente. Y entonces, es muy importante que el médico neurólogo establezca qué fenotipo tiene el paciente. El fenotipo nos permite intervenir desde el punto de medicamentos para modificar la evolución natural de la enfermedad. Porque hay una cosa que ustedes no ven, que es el cerebro, y que nosotros los neurólogos lo estamos viendo. Porque no se trata solamente de inflamación, sino también de degeneración. Hay otros factores que aún no se sabe exactamente qué ocurre con el cerebro de las personas que tienen esclerosis múltiple, que hace que el cerebro se vaya como atrofiando con el tiempo mucho más rápido comparado con la población que no tiene la enfermedad. La siguiente. Entonces, dos cosas importantes. En este cerebro enfermo tenemos lesiones que se llaman macroscópicas y lesiones que se llaman microscópicas, pero que están en continuo. Normalmente perdemos volumen cerebral por la edad. Cuando vamos envejeciendo, nuestro cerebro se va haciendo pequeño. Pero en el paciente de esclerosis múltiple, eso se incrementa hasta 3 o 5 veces más de lo normal. Ahora los medicamentos han tratado, y una medida de eso es que cuando se mide el volumen cerebral, muchos medicamentos
logran detener esa pérdida y vuelve a tener la pérdida normal del volumen por la edad o por nuestro envejecimiento normal. Y esto es muy importante porque antes no se sabía, ahora ya se sabe que hay terapias que logran controlar la pérdida del volumen cerebral. Y entonces, no solamente es evitar el síntoma o el signo clínico, que es lo que a ustedes les molesta, sino también hacer que tengamos un cerebro sano. O tiempo cerebro, dicen, como cuando nos da un infarto cerebral, mientras más rápido corres al hospital, más rápido puedes salvar a un paciente, ¿no? Entonces, la siguiente. Si ustedes ven, este es un paciente que tenía esclerosis múltiple, 31 años. Luego de un tiempo, el paciente ya se ve esa pérdida, el volumen del cerebro se va haciendo más pequeño y los ventrículos se van haciendo más grandes. Lo del medio son los ventrículos. Y conforme pasan los años, el cerebro se atrofió. Los ventrículos aumentaron mucho más tiempo. Entonces, esta es la etapa preclínica que tratamos ahora de diagnosticar desde etapa muy temprana. Le decimos al oftalmólogo, al médico familiar, si identificas un paciente con neuritis óptica, inmediatamente canalízalo para determinar si realmente se trata de enfermedad o no. Si tenemos estas exacerbaciones, estos ustedes no ven, pero vemos aquí que el cerebro se va llenando de inflamación y conforme se va acumulando, nos va a dar una discapacidad. Esto es muy gráfico y es muy fácil de entender. Entonces, la siguiente. Esto es un adulto sano, un cerebro sano. Miren lo que ocurre con una enfermedad degenerativa como Alzheimer. Es un cerebro que ha envejecido y que se ha atrofiado. Pero en esclerosis múltiple también nos va dando este mismo patrón. Tenemos que hacer que esta degeneración no evolucione con el tiempo, porque nuestra pérdida de volumen se va generando no solamente por una enfermedad, sino también se envejece el cerebro por comorbilidades que podamos tener nosotros como humanos. Y de eso siempre hemos hablado. Hay factores de riesgo que van a empeorar que la enfermedad sea mucho más grave. Entonces es muy importante comenzar a modificar los factores de riesgo. La siguiente. Los estudios han demostrado que las tasas de pérdida de volumen pueden ser muy parecidas entre distintos fenotipos de la enfermedad. Pero se ve mucho más cuando ya el paciente comienza a evolucionar a una forma secundaria progresiva. La siguiente. Ahora no solamente tratamos de identificar a estos pacientes que tienen la pérdida del volumen cerebral, también ahora hay ciertos marcadores que se llaman biológicos, que muy pronto van a llegar a México, que se conocen como neurofilamentos. Estas son estructuras en el cerebro que cuando se va destruyendo la mielina y el axón de la neurona, en sangre se puede determinar cuánto se ha ido perdiendo. Y entonces, si tú das una terapia modificadora y se detiene esa pérdida del neurofilamento, que es como la traducción de los filamentos que tienen el axón, y ya no se determina a nivel sérico, significa que la terapia es efectiva. Este va a ser un marcador biológico muy importante porque si persiste la pérdida de neurofilamento, significa que probablemente esa terapia no está siendo muy efectiva, porque ya nosotros estamos acostumbrados, no recaes, no progresas, no tienes lesiones nuevas en la resonancia, entonces significa que estás como estable. Ahora va a haber una manera mucho más objetiva de medir esa pérdida. Esto es maravilloso cómo vamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Pero con lo que tenemos ahora, tenemos que ver que si el proceso de degeneración o de atrofia cerebral ya se está presentando, también es un marcador a través de la resonancia que podemos medir si realmente no es una pérdida del volumen cerebral normal por el envejecimiento o se trata que la enfermedad está avanzando desde el punto de vista neurodegenerativo. La siguiente. Y entonces nuestro objetivo es evitar que aparezcan las lesiones inflamatorias. Insisto, todas las terapias que existen para la esclerosis múltiple hacen ese mecanismo, frenar la inflamación, cualquiera que sea, desde el interferón, el acetato de glatiramir, el fingolimod, dimetilfumarato, natalizumab, rituximab, mitosantrone, todas las terapias van enfocadas a tratar de frenar la inflamación. Frenando la inflamación sabemos que no va a haber tanta degeneración. Ahora ya van a venir en cambio terapias que van a frenar la progresión para esta variedad de pacientes que ya entraron a esta secundaria progresiva o que ya empezaron con formas progresivas y que va a evitarse que en cambio degeneren mucho más, ¿no? Cuando vemos con el gadolinio, es el medio de contraste, y si hay ruptura de la barrera hematocefálica, estas mismas lesiones se prenden
y entonces decimos que la enfermedad está activa. Es decir, medimos el número de lesiones que van apareciendo conforme pasan el tiempo y medimos si la lesión está activa o no con el medio de contraste, porque ahí nos está diciendo que ahí está atacando otra vez nuestro sistema inmune. La siguiente. Y esto lo aprendieron ustedes, o la gran mayoría de pacientes ya lo dominan. Esto es lo que medimos. Ustedes veían los puntitos amarillos que veían en la gráfica. Esto es lo que medimos cuando vienen a consulta, ¿no? 0, que significa que el paciente está completamente normal. El paciente no tiene ninguna manifestación neurológica, camina, corre, hace toda su vida normal. 10, que se ve allá, significa que el paciente falleció por la enfermedad. Ahora con el COVID muchos fallecieron por esclerosis múltiple y COVID, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo que ustedes tienen que aprender es que no deben llegar aquí a este 6. Cuando el paciente ya comienza a usar un bastón, significa que el paciente está evolucionando a esta forma que llamamos de progresión, ¿sí? Pero el objetivo es mantenernos aquí en 3, porque ya cuando avanzamos hacia el 4, significa que caminamos ya 500 metros, que son como 5 cuadras, y ya no podemos. Tenemos que detenernos porque o se nos debilitaron las piernas, o que me caigo, o tengo alguna maldición que hace que ya no pueda avanzar. Si ya no caminamos por arriba de 300 metros, significa que el paciente pues, cada vez tiene que detenerse cuando ya camina como 2 o 3 cuadras. Y así, si caminamos solamente 100 metros, ya estamos en un 5.5, a punto de llegar a un punto 6, que significa que ya voy a necesitar un bastón para no caer, ¿no? Entonces, esta manera que tenemos los neurólogos de medir objetivamente a un paciente a través de la exploración neurológica, vemos la parte motora, la parte sensitiva, la parte cerebral. La marcha que uno les hace hacer en el consultorio es para ver si realmente el paciente sigue deambulando sin necesidad de apoyo, y por eso tener una mejor medición de cómo va el paciente. Entonces, no solamente es tener una recaída, sino también aprender a cómo medir nuestra progresión. La siguiente. Y este empeoramiento a veces solamente ocurre durante el momento que tenemos la recaída. Conforme pasa el tiempo, el paciente comienza a mejorar, ¿no? Nosotros ahora sabemos que si no tratamos a los pacientes, en 9 años, el 50% de pacientes va a terminar con dificultad para caminar. Si ese paciente en 15 años, el 50% llega a necesitar un bastón. Y si no se trata, en 20 años el paciente va a estar en una silla de ruedas. Sí podemos modificar ahora, tenemos que tratarlos y tratarlos bien. Además, que el paciente entienda que la mejor terapia para evitar una discapacidad es llevar cualquiera de los tratamientos. El que el neurólogo indique siempre va a tener una eficacia, ¿de acuerdo? Entonces, si a eso se acompaña que la pérdida del volumen cerebral va a generar un problema cognitivo, cambios del estado de ánimo, es muy importante comenzar a tratar mucho más rápido. La siguiente. En conclusión, pues es un poco difícil entender bien la fisiopatología, pero si nosotros comenzamos a modificar no solamente la enfermedad, la esclerosis múltiple se modifica con tratamientos que se llaman modificadores de enfermedad, pero nuestra obligación también es modificar los factores de riesgo que van a empeorar a ese cerebro que lo queremos mantener sano. Entonces, todos los que fuman, que tengan esclerosis múltiple, ¿qué hay que hacer? Dejar de fumar. ¿Sí? Aumentan 4 a 8 lesiones anuales solamente por el hecho de tener el hábito de fumar. Tendremos que hacer algo con los pacientes que no lo dejan, tenemos que estar sobre ellos para comenzar a trabajar en esta modificación. El ejercicio, antes, hace 30 años atrás, decía, es que el ejercicio me va mal porque hago ejercicio y me empeora. Ahora se sabe que mientras más actividad física tengamos, nuestro cerebro sigue siendo sano. Por eso todas las personas ahora hay la necesidad de que hagan ejercicio. Incluso se sabe que el tener el hábito de hacer de 30 a 45 minutos de ejercicio diario va a permitir tener un cerebro mucho más sano. La dislipidemia, el colesterol, los triglicéridos también son factores de riesgo vascular. Es decir, agregamos otro factor, la hipertensión, la diabetes. Estas comorbilidades que cuando ya avanzamos en la edad comienzan a presentarse, son factores de riesgo para tener un cerebro enfermo. Y por lo tanto tendríamos que modificar. La siguiente. Esta es una presentación así muy corta de todo esto que implica lo que es la esclerosis múltiple progresiva.
el mensaje más importante es que el paciente que tiene la enfermedad tiene que tener un tratamiento. 2, que ese tratamiento debe ser lo más pronto posible y tratar de evitar no llevarlo. Ahora con pandemia muchos pacientes se quedaron sin tratamiento. Ustedes saben que algunos se guardaron bien en sus casas y apenas están apareciendo nuevamente porque dicen que les daba miedo la pandemia. Ustedes saben que en este hospital nunca se dejó de trabajar, siempre estuvimos trabajando con los pacientes. Y esto es muy importante porque muchos pacientes venían todavía, incluso en muchos hospitales se les seguía dotando de sus fármacos, pero en algunos hospitales, por cuestiones de cambio de trabajo, de que había muchos pacientes con COVID, dejaron de tener una atención. Lo importante es que ahora, cuando regresen con nosotros, van a ser valorados y nuevamente vamos a reiniciar con este tipo de terapias que nos ayudan a controlar la enfermedad. Ahora sí contesto preguntas.